Sean una vez más bienvenidos. El día de hoy vamos a poder conversar sobre dos damas que mostraron una forma distinta de ver la fe en Dios. Una de ellas no conocía mucho a Dios, más bien fue testificada. A ella le mostraron cómo era Dios. A ella le mostraron cómo era temer a Dios. Y solo por el testimonio de esta otra persona es que ella se convirtió. La segunda persona de la que vamos a poder conversar el día de hoy es precisamente alguien que tuvo mucha fe, estaba arriesgando su vida para poder salvar a los demás, no a ella misma, sino para salvar a los demás. El día de hoy vamos a poder aprender todo esto mientras estamos conversando con Dios. Dichoso el que lee las palabras de esta profecía, y dichosos los que la oyen y hacen caso de lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Bien, tenemos a dos personas y Rafael, vamos a tratar de tocar los puntos más importantes. Yo sé que hay mucho para poder analizar y estudiar, solo de una de ellas inclusive. Claro. Pero vamos a tratar de tocar los puntos importantes de ambos. Uno de ellas es Ruth. ¿Cuál es más o menos el contexto? ¿Quién era Ruth? Tal vez para los amigos que la primera vez que escuchan de ellos, pero ¿quién era Ruth? ¿Cómo es que está involucrada en todo esto? Bueno, la Biblia nos dice que Ruth era moabita. Ujú. Y ¿Quién era el pueblo moabita? ¿Era alguien temeroso de Dios? no, No eran los judíos, no no, eran los... Ok. al contrario, pues nos habla de pueblo enemigo, ¿no? Ujú. Por algunas circunstancias de la vida, como a todos nos pasan, a veces llegamos a terrenos donde no son nuestros amigos, Ujú. sino enemigos. Si nosotros vemos Noemí con su esposo y sus hijos, por circunstancias de la vida, llega el hambre a Belén Ok. y ellos tienen que irse a buscar donde hay alimento. Y ahí pues llegan ellos y ahí donde los hijos de Noemí se encuentran sus esposas. Ok. Y una de estas nuera de Noemí es Ruth. Ok. Y vemos pues que ahí se casan ellos. Correcto. Ahora, hablando de Noemí, en este caso, ella va a otro pueblo, va a otro lugar donde no era su tierra, buscando sobrevivir de alguna forma. Pero vamos a tocarlo así, voy a utilizar estos términos. Dios le pone una prueba. Durante el tiempo que está ahí, sufre algo muy grave. ¿Qué es lo que ocurre con ella? Bueno, podemos ver que la Biblia nos dice que pierde a su esposo Ujú. y también pierde a sus hijos. Ok. Ya esos son dos golpes duros para uno. Golpes que muchas veces en la vida nosotros como hijos de Dios nos sacuden tanto que a veces dudamos. ¿Dónde está mi Dios? Y el nombre pues de Belén significa que ahí hay pan, Ujú. pero van a una tierra donde sí había pan, pero en Belén solo era el nombre que había pan porque llega el hambre. Ujú. Van allá y allá a partir de que van huyendo de una crisis pues llegan allá. No sé en cuánto tiempo ellos duraron bien y después llega esa otra crisis para ella, digamos, porque se Ujú. muere el esposo, después se mueren los hijos. Pero ahí vemos de que muchas veces nosotros podemos estar en esas mismas circunstancias, Ujú. donde nos llegan crisis, entonces nos ponemos a ver, no es que debería haber abundancia acá, no es que yo no debería estar pasando estas situaciones. ¿Por qué? Porque a veces, muchas veces se nos olvida que estamos en un mundo donde la crisis nos llega a todos. Exacto. Y ser un hijo de Dios no me hace inmune de Del situaciones sufrimiento ni del dolor. complejas o de dolor o situaciones como esta. Porque si vemos la realidad inclusive de muchos de los que estamos en este país, está la situación de que uno a veces deja su pueblo, deja precisamente porque, vamos a decirlo, a veces no tenía otra opción. Busca un lugar para su familia, busca algo adelante, pero llegas a este otro lugar, llegas a este lugar donde al parecer has encontrado algo y vienen otros problemas, lo que le pasó a Noemí, vienen otros problemas, entonces ella escapa, no sabemos cuánto tiempo está bien, como tú dices, y viene un sufrimiento más fuerte. Entonces, ¿por qué permite Dios que ocurra esto? Porque Noemí era alguien temerosa de Dios. Claro.
Y hablando un poquito detrás de cámara, recuerda que estábamos hablando de Noemí. Noemí es deleite, eso Ujú, significa su nombre, deleite. Pero de deleite pasa a amargura. ujú. Y ese es un ciclo que nosotros en esta vida enfrentamos, donde, digamos, estamos bien hoy un día y el siguiente día ya tienes un problema. Y así sucesivamente. Se te quita el problema de hoy, pero mañana vuelves a tener otra situación o pasas un día feliz y pasas llorando una semana. O sea, ese es el mundo en que nosotros estamos. Pero ella se aferra de su Dios, Ujú. se aferra de su Dios, aún en medio de las crisis, en lo que ella conocía de Dios, porque en ese tiempo pues se creía de que todas las desgracias que te llegaban es porque Dios Era estaba porque Dios te ahí, estaba está castigando ahí, por algo está malo que ahí. habías hecho. Y a veces podemos tener eso hoy, a veces podemos nosotros traer eso al presente también. No, Exacto. si yo soy un hijo de Dios, ¿por qué entonces me estoy enfermando? ¿Por qué se me murió mi hijo? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Porque pensamos de que por ser un hijo de Dios no te llegan las crisis. Y ahora, yendo un poco ya a hablar de Ruth, que es tal vez el punto que podemos resaltar de esta lección. Ruth decide acompañar a Noemí, regresa a su tierra, regresa, cuando dice, a la tierra de Noemí, que ahora se hace llamar Mara. Mm, Pero ocurre algo, ella empieza a recoger espigas, y si nosotros podemos leer en el libro de Ruth, ella empieza a recoger espigas y empieza como apartado, así lejos de todo, que nadie me vea, recogiendo las sobras de lo que recogían en realidad los que estaban recogiendo las espigas y claro. el trigo. Recordemos que era una ley, ¿no? Para el pueblo de que los más pobres tenías que dejarle algo también de lo Ujú. que va quedando para que el pobre pudiera tener que comer. Pero y hay Mm. alguien, y hay un personaje que se da cuenta de esto. Y vamos a tratar de desarrollar y ver a dónde llevaba este personaje. Este personaje se da cuenta y ve quién es ella, por qué está ahí, por qué, porque era pobre. La viuda, recordemos que la viuda, en este caso Noemí, ya no tenía derecho a nada, había perdido todo porque recordemos que en ese tiempo todo estaba en nombre de los hombres. Ujú. Entonces ella ya no tenía esposo, no tenía hijos, entonces ella había perdido todo, no tenía tierras que reclamar porque eso pertenecía a los hombres. Entonces pierde todo, hay un personaje, esta voz, que se da cuenta y le dice quién es ella. Y luego llama a sus criados y empieza a decirle, empieza a dejarle, ya no que no se recoja de lo peor, o sea, deja un poco también. Y la llama a ella y le dice, ¿sabes qué? Nadie te va a molestar. ¿Sabes qué? Vas a empezar a recoger. Y bien, siéntate, Conco, dice, y comamos todos. Entonces, ¿qué situación vemos acá? ¿Qué está representando esta parte de la historia? Yo creo que el pecado nos ha tirado al piso, el pecado nos ha revolcado, nos ha arrinconado allá, como que no tenemos un valor. Ujú, Pero aquí podemos ver a un Dios que no solo se queda allá arriba, sino que baja ujú, y se hace hombre y se acerca a nosotros. Y no solamente quiere que comamos ese pan que te llena por un momento, sino que también comamos el pan de vida que nos sustente por dentro, ¿no? ujú, Y no solamente darnos eso acá, sino que llevarnos al banquete real, donde ujú, Él va a estar y donde todos nosotros vamos a estar como esa familia que Él planeó hacer desde el principio, pero ujú. por causa del pecado, pues fuimos arrinconados allá. Claro, y particularmente lo veo como como el proceso de redención. Como tú dices, está ahí en una esquina abandonada, recogiendo las sobras de la vida, Ujú. y después viene o sea, vos, que en este caso está representando a Cristo, le dice, ¿quién es esa persona? Tráelo acá, que coma. O sea, no Es gracia. permitan, exacto, Vamos es a ver pura lo que... gracia. Ella no merecía nada, ni siquiera era del pueblo, ni siquiera era de ese lugar donde estaban. Era una persona, y Ruth es la persona que se acerca a Dios por testimonio, en realidad, De Noemi. de Noemí. Entonces se acerca a ella, se acerca y la acompaña. No sé cómo, la Biblia no describe mucho cómo era Noemí, pero Ruth se pega y le dice, no te voy a abandonar, no te voy a dejar. ¿Qué tipo de testimonio habría dado para que una persona tuvo que dejar su pueblo, sus amigos, su parentela, para seguir a la viuda? Yo me imagino, como dice nosotros, ¿no? Los adventistas que creemos en el espíritu de profecía, Ujú, como dice la sierva del Señor, que el argumento más poderoso en favor del cristianismo es un cristiano amable, un ujú, cristiano que cuida, que ve, ¿no? Que ayuda, que está ahí para hacer bien de los demás. ujú. Ese es el más poderoso argumento. No hay algo que se oponga a eso. Entonces me imagino que esta Ruth ve eso en Noemí, porque Exacto. para ser capaz de dejar tu tierra, tu familia, tu apoyo, tu base. Ujú, Ya no tienes el marido, se te fue. Ahora irte con una señora a un pueblo que no conoces nada, pero ella vio en ella, en su suegra, algo
tan poderoso que la hizo abandonar todo y seguirla. Exacto. Y me gustaría invitar a las personas que nos están viendo de que continúen, porque después ocurre algo más con vos y cómo es que la redime. Pero quiero de todos modos utilizar algo del tiempo para poder hablar del otro personaje, que es Esther. Cuando hablamos de Esther y la parte que estuvimos conversando, como decías, detrás de cámara, hay un texto muy específico. Y cuando está conversando, cuando Esther está dudando, diciendo, ¿qué hago tal vez? Si es que voy a sacrificar, si me presento ante el rey, sin ser autorizada, sin ser llamada, recordemos que eso significaba la muerte. O sea, el rey podía decir, ¿por qué vienes aquí si no te llamé, te mato? Por más que era la reina, o sea, Claro. esa era la ley. Se presenta ante él, arriesgando su vida para interceder por su pueblo, pero hay algo interesante que le dicen antes de que ella tome ese valor. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado y estás ahí para eso? ¿Cómo lo entendemos eso en la actualidad? Yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido esa experiencia, ¿no? Y cada día la entendemos, cada día la tenemos, que diga. Y podemos nosotros ser una bendición para la persona que está al lado. Cuando yo voy en ese autobús y alguien se siente a mi lado, quién sabe si para esta hora, para esa ocasión, para ese momento, para ese tiempo, esa persona se sienta a tu lado porque está pasando una situación donde tú eres la persona que puede ser el medio de Dios para hablarle a esa persona. O sea, cada uno de nosotros tiene esa hora. Y posiblemente la persona que nos está viendo para esta hora. O sea, si tú, querido amigo que nos estás viendo, estás pasando por una crisis, Dios está ahí también contigo. Y aunque no parezca, como en la historia de Esther, que no se ve ahí ni se nombra el nombre de Dios, pero Dios estaba ahí trabajando. Y tú que me estás viendo, si estás enfrentando una crisis y en estos momentos nos estás viendo, posiblemente para esta hora que tú te conectaste acá para que puedas clamar al Dios Todopoderoso que se mostró ahí y te puede ayudar a ti. Y así, en cada una de nuestras vidas, para esta hora, Exacto. para esta hora. Exacto. Y algo, y es algo y que va más allá, sea el lugar de trabajo, sea el lugar donde vives, sea el lugar donde te reúnes con los amigos. ¿Quién sabe si para eso, para esa misión que Dios nos ha dado, es que estamos ahí? A veces no sabemos si yo qué hago acá, pero y a veces simplemente los caminos de Dios nos llevan a lugares donde Él nos necesita. Así es. Y, O sea, en los y planes en de el Él. sentido de necesitar no es que Dios depende de nosotros, pero sí nos da la opción de decir, mira, para eso estás acá. Entonces, para convertirnos en un testimonio. Como vimos en el caso de Noemí, fue el testimonio para Ruth. Yo creo que lo ideal es que podamos convertirnos en el testimonio para alguien más. Hablemosle y recordemos que no tiene que ser con una Biblia bajo el brazo. Como dijiste, el mejor argumento es mi forma de ser, cómo trato a los demás, cómo me comunico, cómo expreso con ellos, si soy amable con ellos. Entonces, yo creo que estas dos personas, estos dos personajes que hemos estudiado, nos permite entender ese punto. Rafael, para poder cerrar, lo más importante de toda esta lección. Veo ahí que, aunque en el libro de Esther Dios no se nombra, no aparece explícito ahí como Jehová, como Dios, como el Señor, Él estaba ahí. Y en los momentos de crisis individuales o como pueblo corporativo, Él está ahí. Aunque muchas veces no podamos verlo, no podamos palparlo, pero Él está ahí y nos va a llevar a un puerto seguro. Y el nombre de Esther, hablábamos de que significa estrella y se relaciona también con ocultar su rostro. Que muchas veces Dios puede estar ocultándose, entre comillas, pero Él está ahí. Y Ruth, tenemos ahí a una joven que no era del pueblo de Dios, pero el Evangelio no está encajonado en que es para esta nación nomás, sino que el Evangelio es para salvarlos a todos. Y ella alcanza salvación y se encuentra en la genealogía de nuestro Señor Jesús. Ella viene a ser la bisabuela de David y se encuentra en la genealogía, que es una gran bendición. Igual todos podemos ser parte de la familia de Dios. Precisamente. Okay, entonces, esto es lo que hemos podido aprender de esas dos personas. Pongamos en práctica, lo ideal es poder poner en práctica lo que aprendemos cada semana. La siguiente semana vamos a continuar analizando otros puntos, otros textos bíblicos que están relacionados con la lección de este trimestre. Así que los esperamos la siguiente semana para poder seguir conversando con Dios. Dichoso el que lee las palabras de esta profecía, y dichosos los que la oyen y hacen caso de lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca.